estimados hermanos, hermanas, en el corazón de Cristo y de María. Retomamos el Evangelio de Marcos, después de que en 5 domingos estuvimos meditando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y es interesante lo que la Sagrada Escritura el día de hoy nos presenta. Podemos ubicarlo en estos 3 puntos. La centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. La intencionalidad del corazón en querer vivir un encuentro sincero con Dios y poner en práctica su palabra. Y estos 2 momentos con una sola y única intención: la pureza, la santidad de vida. Si esta no es el objetivo fundamental en la vida de aquel que confiesa a Dios como su Señor, entonces se está engañando a sí mismo. El libro del Deuteronomio nos hace esta invitación a poner en práctica los mandamientos de Dios, de no quitarle ni añadirle nada, sino recibirlos tal y como son en realidad. Las palabras mediante las cuales Dios quiere establecer una relación con nosotros, y haciendo nuestras esas palabras que nos revelan el camino de santidad, entonces poder entrar en el misterio de la divinidad y escuchar su voz, contemplar su rostro y por lo tanto seguir sus caminos. Noten que el autor sagrado nos ilumina diciéndonos lo que se genera en aquel o en aquellos que son atentos a la escucha de la palabra. Se constituyen en testigos, en luz, en medio de las naciones, porque de ellos procede una sabiduría y una prudencia que viene de Dios, y que por lo tanto los distingue de los demás, que se abrazan a sus propias costumbres. Santiago en su carta nos invita en la misma manera: ser dóciles a la palabra, de no ser oyentes olvidadizos, sino que viviendo, dice, la verdadera religión consiste por lo tanto en poner en práctica la caridad. Y lo centra en esas figuras más vulnerables en su tiempo, los huérfanos y las viudas, pero que encierra en general todos los que están necesitados de la caridad, que no consiste únicamente en extender nuestros bienes, sino también, lo sabemos, en nuestra presencia y en ayuda en aquellos que tienen su corazón abatido por distintas circunstancias. La experiencia de Dios ha sido algo fundamental en la historia de la humanidad, muchas veces envuelta en mitos y leyendas, otras veces en una falsa comprensión de Dios y envuelta en supersticiones y prácticas que, en lugar de querer encontrar la bondad y la dignidad de la persona, muchas veces la denigran y la ensombrecen. No podemos hacer a un lado la pregunta de quién es Dios en la vida del hombre o en nuestra vida personal. Podemos haber crecido en una familia cristiana, católica, y en determinado momento hay una experiencia que hace que se genere en nosotros como cierta aversión a todo lo que es religión. A veces inclusive cuando se tiene una mala o errónea concepción de quién es Dios, cuando no nos vemos beneficiados con los favores que nosotros solicitamos, viene entonces la respuesta con una actitud adversa, queriéndonos olvidar de Dios, y después nos olvidamos de que nos habíamos olvidado de Dios.
Podemos también tener esos choques, como muchas veces, y lo hemos mencionado en determinados momentos, nuestra experiencia en ese caminar se ve menguada cuando nos vemos ridiculizados frente a los demás, como cuando niños o tal vez adolescentes dentro del aula de clase quisimos dar un ejemplo o hablamos de Dios, el maestro nos puso en mal delante de todos los compañeros y ridiculizó nuestra experiencia o nuestra vivencia de Dios o nuestra religión como algo ya que no tiene nada que ver en la respuesta que el hombre busca en la actualidad. O bien, vamos también agregando tradiciones o costumbres que el mismo Jesús nos dice en este purificar la verdadera religión. Notemos, y volvemos a ponerlo en el marco de lo que decíamos, la centralidad de la palabra, la búsqueda sincera del corazón en querer hacer nuestra esta palabra, en la práctica de la caridad donde es el mejor reflejo, está entonces esta ley de santidad. Aquí se toca lo que pudiera ser lo esencial, lo necesario que según en la época de Jesús debería de hacerse para mantenerse puros. Pero notemos cómo estas normas llegaron a ser una carga insoportable de llevar, que opacaron el verdadero sentido, la esencia de lo que es el mensaje y la revelación de Dios. Decíamos, es una ley de santidad para entrar en contacto con la divinidad. Mas, sin embargo, fue caminando junto con la Sagrada Escritura estas tradiciones orales que fueron paulatinamente aumentando hasta que llegó pues este punto de asfixiar. Esto no está lejos de nuestra experiencia. Nosotros también tenemos muchas normas que regulan nuestra vida. Muchas de ellas nos ayudan a crecer, otras influyen negativamente o condicionan nuestra vida, o inclusive nuestra misma relación con Dios. Ya hicimos alusión de que cuando no nos vemos favorecidos, o cuando somos ridiculizados, o cuando no recibimos una recta formación, fácilmente entramos en la crisis, o bien nos apartamos de Dios. Y así, cuando nosotros nos acercamos, tenemos una idea preconcebida, o decimos lo que tiene o lo que debe de hacerse, aún en nuestra misma vida de iglesia, y confundimos lo que es la voluntad de Dios, nuestra voluntad, y aquello que nos ayuda o nos aparta de Dios. Hagamos ejemplos. ¿Cuánto no perjudica en ocasiones cuando una pareja une sus vidas y uno de ellos no es del todo religioso o hay una práctica nula? No es verdad que entra en conflicto y la persona que ha llevado una práctica religiosa, y si ésta no ha sido sólida, terminará posiblemente apartándose de Dios por la presión del otro. ¿Cuántas veces no le damos prioridad cuando celebramos un sacramento, sea primera comunión, sea una boda, a lo que son los arreglos, el vestido, las flores, el festín y toda una serie de cosas? Y nos olvidamos de reflexionar qué es lo que vamos a celebrar, qué gracia se va a recibir, si me confesé, si busqué sinceramente que ese momento fuera un encuentro vivo con Dios, con aquellos que iban a participar del sacramento, o cómo condiciona en ocasiones precisamente convidar nuestra fe. Ejemplo, cuando nosotros pedimos requisitos, son los requisitos básicos de iniciación cristiana.
Si vas a recibir la primera comunión, tienes, por consecuencia y necesariamente, haber sido introducido por la gracia bautismal al misterio de Cristo y de la Iglesia. De igual manera, para recibir la confirmación es un camino. Tenemos que hacer que el encuentro con Dios, que haya nacido, sea en la infancia, sea en la adolescencia, juventud, sea en la edad adulta, ese encuentro con Dios forme la conciencia de tal manera que podamos ejercer una moralidad del corazón, es decir, que nuestras decisiones en todo momento sean dadoras de vida y que por lo tanto estén en consonancia con la voluntad de Dios. Si nuestra conciencia no está formada, entonces corremos el riesgo de deformar precisamente nuestro encuentro con Dios y practicar una religión sin Dios, porque tiene como fin que la voluntad de Dios se sujeta a mi querer y a mi pensar, porque no he encontrado las herramientas que le den claridad a lo que yo digo haber tenido como encuentro con Dios. Y entonces, si no percibo lo sagrado, la santidad y la gracia de Dios, me da igual que aquellos que yo invito, y viene pues al caso de lo que decíamos de los sacramentos, da igual que los padrinos estén casados o no, únicamente porque son buenas personas y me caen bien. Cuando la función principal del padrino es ser testigo de la fe y por lo tanto dar testimonio de que está viviendo esa fe. Ocuparía el lugar de los padres para dar vida en Dios a aquella criatura que se le confió, e inclusive si fuera necesario hasta el propio sustento. Y entonces se pide que los padrinos, si viven juntos, estén viviendo la gracia de Dios. Pero como busco mi interés y lo que a mí me conviene, entonces reacciono de manera adversa y los requisitos son una carga pesada, obsoletos, innecesarios, duros, sin argumentos. Si queremos tener vivencia de Dios, no hay otro camino de entrar y comprender verdaderamente el significado del valor de lo sagrado en todo momento, y que lo sagrado entonces está por encima de los preceptos humanos. Aclaramos, no se trata de ningún fanatismo religioso, pero sí darnos cuenta de cómo en muchos momentos de nuestra vida Dios no forma parte de ella. Lo vamos relegando de ciertos ámbitos. Así podemos decir, no tiene una incidencia clara en lo público con un testimonio fuerte y coherente que hace la voz del creyente de que verdaderamente quiere hacer valer lo que él cree en el corazón es la sabiduría y la prudencia que Dios concede a través de la meditación de su palabra. Y entonces vamos generando inclusive leyes que no tienen ninguna referencia a la vida moral del hombre, sino que la excluyen, porque se sujeta a los caprichos de unos o a los intereses de otros. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿qué podemos nosotros hacer? Jesús nos invita a entrar en nosotros mismos. Por eso nos dice, es el corazón del hombre de donde brota la maldad. Y hay que buscarla de tal manera que evitemos justificar nuestras acciones. Es una tendencia, pareciera muy natural, de nuestro mecanismo de defensa.
porque argumentamos lo necesario para que las acciones o decisiones que nosotros tenemos volvemos y se acomoden a nuestro punto de vista. Es ir más allá de lo que a veces el texto nos dice, porque podemos quedar en el riesgo de quedarnos en la literalidad de la palabra. Ejemplo, se nos dice en los mandamientos: no robarás, no matarás. Muchos se acercan al confesionario empezando precisamente su confesión de esa manera: soy una persona buena, no robo, no mato. Pueden tener razón al decir que físicamente no han extraído de alguien algo que no es de su propiedad y lo han hecho suyo. Y pueden tener razón en que ciertamente no le han quitado la vida a una persona derramando su sangre. Pero si aludimos a aquellos que llevamos ya algunos años transcurridos en este mundo, y que puede pasar también en los mismos jóvenes como aconteció en nosotros, cuando empezamos en los desvaríos y las locuras de nuestra juventud, ¿cuántas veces no robamos el sueño de nuestros padres que nos esperaron en altas horas de la madrugada que nosotros llegáramos, porque no respetamos el acuerdo de cuando teníamos que tocar la puerta de nuestra casa por el permiso que se nos dio? ¿Cuántas ilusiones en verdad no matamos de aquello que ellos fraguaron en una esperanza de hacer de nosotros personas de bien? Y traten de aplicarlo así en todos y cada uno de los mandamientos. Santificar las fiestas. En verdad las santificamos el domingo consagrado al Señor como un espacio para fomentar la caridad, ser dóciles a la palabra, intensificar nuestra vida de oración. O como algunos dicen, ya cumplí. ¿Es en verdad un cumplimiento? Pues que hemos descubierto el significado y el valor de todo lo que aquí celebramos. ¿Es únicamente el cumplimiento literal de la palabra? ¿O es la vivencia del corazón lo que me mueve? ¿Qué es lo que le he negado o quitado a Dios por anteponer como proyecto de vida? ¿Qué lugar en verdad ocupa la palabra de Dios como luz que ilumina mis pasos? ¿Qué tanto viene a mi mente y la medito? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque repercuten más en nosotros que somos los allegados, los que de alguna manera nos esforzamos, y por lo tanto aquí es no caer nosotros en el engaño de que estamos cumpliendo, sino que tenemos que estar atentos, cuidadosos, de que precisamente todo lo que hemos añadido de buenas costumbres, de hábitos, de actitudes, de leyes, de normas, todo lo que ustedes gusten y manden, esté opacando la palabra de Dios. Hay algo importante que Santiago nos dice.